y te adoraré. Worship to you, my voice I'll raise, to give you all the glory and praise, to give you
estandarte y salvación. Mientras haya aliento en ti y des la fuerza a mi existir, os levantaré y te alabaré. Os levantaré y te adoraré, y te adoraré, y te adoraré. Señor, yo quiero adorarte, por eso hoy te cantaré, por eso hoy quiero exaltarte. Yo siempre te seguiré, poniendo alma y corazón, con mi canto y con mi voz. En las buenas y en las malas, Señor, yo te serviré. Usa mi vida, Señor Jesús. Muchos nombres hay para mencionar, pero una canción no alcanzaría para hacerlo. Uno la sembró, otro la cuidó, pero el crecimiento sin dudarlo lo da Dios. Han sido años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. por senderos de paz, por senderos de luz. Solo tú das la paz a mi alma.
busca, solo tú das amor a mi ser que te busca. Te amaré siempre, siempre te amaré. I want to seek your loving face. I want to live in your presence, to walk hand in hand with you, Lord, through paths of peace, through paths of light. Only you give peace to my soul that longs for you. Only you give love to my soul that looks for you. I will always love you. I always will. I want to seek your loving face. I want to live in your presence, to walk hand in hand with you, Lord, through paths of peace, through paths of light. Only you give peace to my soul that longs for you. Only you give love to my soul that looks for you. I will always love you, love you. Always Solo tú das la paz a mi alma que te busca. Solo tú das amor a mi ser que te busca. Te amaré siempre, siempre. Siempre te amaré. Dios me les bendiga, amados hermanos. Deseo de todo corazón el Señor les esté guiando, les esté guardando, les esté bendiciendo. Otra vez para compartir un mensaje, una enseñanza de la palabra del Señor con todos ustedes. Le he puesto por título: el último
mandato. Vamos a ir allí al libro de los Hechos, al capítulo 1, y voy a compartir con ustedes verso 6 y verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Yo estoy seguro que a todos nosotros, igual que le pasó a los discípulos, nos mantiene curioso un asunto. Todos quisiéramos saber la fecha futura del establecimiento del reino de Jesucristo. Sabemos que su reinado será literal. Jesucristo, según las Sagradas Escrituras, vendrá por segunda vez a reinar sobre la tierra, sobre las naciones. Este es un evento que todos los creyentes esperamos. Tenemos la esperanza cifrada en este evento porque está abundantemente respaldado por las Sagradas Escrituras. No tenemos duda de que esto sucederá. Ahora, en el pasaje de hoy vamos a escuchar a Jesucristo dirigiendo nuestra atención a lo que es más inmediato que nosotros conozcamos y hagamos en esta fase en la que nos encontramos hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Les animo para que escuchemos lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 6, primeramente del capítulo 1 del libro de los Hechos. Así dice el Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor había dicho con anterioridad a sus discípulos que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y les dijo, eso va a suceder dentro de no muchos días. Los discípulos conocían esa referencia bíblica que está en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 28 específicamente, donde el profeta Joel habló del derramamiento del Espíritu Santo en relación con el reinado del Mesías. Yo creo que por eso ellos concluyeron, al conectar una cosa con la otra, que el Señor estaría muy pronto a establecer su reino, como Él les había dicho, porque si Él les dice que dentro de pocos días, ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo iba a ser derramado. Y si el derramamiento del Espíritu, según Joel, estaba conectado con el establecimiento del reino del Mesías, ellos concluyeron, está aquí, está cerca. Por eso es que ellos le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le hacen esa pregunta en el versículo 6. Ahora vamos a leer la respuesta del Señor en el versículo 7. El Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En el versículo 7, Jesús le responde la pregunta. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Jesús le dice: no les toca a ustedes saber cuándo vendrá su reino. Yo creo que igual, aunque a nosotros nos pega la curiosidad y también nosotros deseamos saber cuándo se va a manifestar gloriosamente nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino terrenal, tampoco nos toca saber. Por eso creo que en vez de ocuparnos, intranquilizarnos, preocuparnos, pensando en la fecha, ¿cuándo será el momento? Ya han pasado más de 2000 años desde que Cristo anunció que Él regresaría para establecer su reino por segunda vez. Aún no llega. Estamos curiosos por saber, pero el Señor dice aquí: no nos toca saber algo que solamente le pertenece al Padre saber y conocer. Jesucristo dice que la fecha, el momento en que Él va a regresar por segunda vez, ha sido establecida por el Padre y el Padre no ha querido revelarla. Por lo tanto, debemos de tranquilizarnos en ese sentido
y bueno, confiar en el Señor, que Él está al control. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Bueno, en este versículo es evidente que cuando el Señor comienza a hablar, ya Él ha quitado esa curiosidad acerca de la fecha futura de su reino. La ha quitado de la mente de sus discípulos, y ahora el Señor Jesucristo dirige la atención de los discípulos a los que ellos, igual que nosotros, debemos atender en este momento, en esta fase en que nos encontramos, con inmediatez, y debemos de atender con total entrega. ¿Cuál es ese asunto al que Jesús quiere dirigir nuestra atención por la importancia que tiene? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? En este versículo 8, el Señor Jesucristo dice: y me seréis testigos. Y me seréis testigos. O sea que el Señor Jesucristo quiere que pensemos más en eso, en este momento, que en la fecha. ¿Cuándo será que Él establecerá su reino? Eso es algo que es competencia de Dios Padre, y que Él en su momento dará la orden y comenzará ese reinado de Jesucristo. Pero ahora, en esta fase en que nos hallamos, que el Señor quiere que pensemos, y que el Señor quiere que atendamos, y que el Señor quiere que nosotros nos entreguemos a algo que es mucho más importante, que es ser testigos de Él. Antes de que Jesucristo regrese por segunda vez, ya no habrá tiempo cuando Él regrese por segunda vez para hacerlo. Tenemos el mandato de ir hasta el último rincón de la tierra, testificando de Él a todo el mundo. Porque Él dice: me seréis testigo. Pero Jesús dice, y pone aquí un pero al comienzo de este versículo, que primero deberíamos o habían de recibir sus discípulos poder. Ahora, ¿de qué poder está hablando Jesucristo en este versículo? Él dice específicamente el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nosotros somos dotados con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, dotados con ese poder, cuando nosotros testificamos de Cristo, cuando nosotros compartimos el testimonio del Evangelio, a quien quiera que sea, dotado por ese poder del Espíritu Santo, nuestro testimonio será eficaz. Si no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, nuestro testimonio será ineficaz. Nosotros, los seres humanos, no importa cuánto preparados creemos que estemos, cuán talentosos pensemos que somos, cuán capaces pensemos que somos, nosotros los seres humanos estamos incapacitados para, por nuestra propia cuenta, solo en nuestra propia capacidad, testificar de Cristo y que nuestro testimonio sea eficaz. La verdad es que nosotros estamos carentes de los talentos que hacen falta para ser un buen testigo de Cristo. Nosotros estamos carentes de los conocimientos que se requieren para ser un buen testigo de Cristo. Nosotros estamos carentes del valor para nosotros ser unos buenos y oportunos testigos de Cristo, del Evangelio. Pero cuando el Espíritu Santo reside en nosotros, entonces estamos dotados del poder. Entonces estamos dotados del poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros testificamos de Cristo, el mundo se volteará. El mundo mirará a nosotros y nos escuchará. Y el mundo, cuando mire para nosotros, verá el fuego de Dios ardiendo en nosotros. Por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos eficaces a quien quiera que sea
que Dios nos dé la oportunidad. Si tenemos el Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos enseña que no podemos tener a Cristo y no tener el Espíritu de Cristo. Yo creo que cuando damos ese paso de recibir a Cristo, recibir su palabra, está claro, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos capacita, nos convence, y el Espíritu Santo en ese momento nos sella con su presencia. Y ya en ese momento el Espíritu Santo comienza a residir en el hombre, en la mujer que se ha decidido por Cristo. Ahora, cuando ya tenemos el Espíritu, estamos dotados para testificar. El Señor envía a sus discípulos a testificar, pero cuando Él envía, Él prepara, Él dota, Él capacita a sus discípulos. ¿Cómo lo hace? Enviando al Espíritu Santo a residir en nosotros. El Espíritu Santo, por nuestra decisión de seguir a Cristo, viene a vivir en nosotros. Solo falta, porque ya tenemos el Espíritu, que nos dispongamos para testificar. Esta es la parte que muchas veces tristemente nos falta, en la cual le fallamos al Señor. No nos disponemos, cuando estamos facultados para hacerlo, a testificar del Evangelio. Y yo les hablo, hermano, con la mano en mi corazón. No seamos de los que, pudiendo hacerlo, no nos dispongamos a hacerlo. El Señor espera que nosotros seamos su voz, que nosotros seamos sus testigos en estos tiempos en que estamos viviendo. Miremos cómo fue que Él nos dijo: los campos blancos están. Miremos y recordemos también, ¿verdad? Es una necesidad imperiosa, es una necesidad, urgencia tenemos de predicar a Cristo para que este mundo que se pierde sin Él sea salvo. En este versículo, el Señor Jesucristo da un mandato a los discípulos, ¿verdad? Que muy prontito serían dotados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa orden que Él les da a sus discípulos? Una vez que ustedes sean dotados por el poder del Espíritu Santo, comiencen a testificar. Esa es la orden. Y el Señor Jesucristo, les dice: comiencen a testificar en Jerusalén. Fíjense ustedes a dónde el Señor les envía a comenzar a testificar una vez que ellos sean dotados con el poder del Espíritu Santo. Nada más y nada menos que comiencen en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? En Jerusalén fue donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Así es incomprensible la gracia de Dios. Miren ustedes, los que crucificaron a Cristo son los primeros en recibir la invitación a la salvación. Son los primeros en ser convocados e invitados a la salvación a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Supuestamente eran los enemigos número uno, o se habían convertido en los enemigos número uno del Señor Jesucristo. A los enemigos número uno es a lo que primeramente el Señor envía a los discípulos a testificar. Por eso nosotros hoy no debemos dejar de testificar a aquellos que nos parecen que son los enemigos de primera línea del Evangelio y de nuestro amado Señor Jesucristo. También a nuestros enemigos tenemos que testificarle con valor, sin miedo, en el poder del Espíritu Santo. Luego dice el Señor Jesucristo: vayan y testifiquen en Judea. Judea es una región de la cual, una sección del país de la cual Jerusalén era la capital, un poquito más reducida que todo el país. Pero dice Jesús: van hasta Judea, se amplían un poco más, salgan de Jerusalén. En otra palabra, no se queden en Jerusalén, sigan ampliando su círculo de predicación y de testimonio al mundo. Y dice: cuando ya prediquen a Judea, testifiquen a Judea, después testifiquen en Samaria. Y Samaria era una región en el centro del país con una población odiada por los judíos, porque allí en Samaria una gran mayoría eran judíos mestizos,
que se habían mezclado con otras naciones. Y por esa razón los judíos no trataban con los de Samaria. El Señor está enviando a los discípulos para que ellos testifiquen a aquellas personas que no eran bien recibidas en el ambiente judío. Hay gente que a nosotros nos pueden parecer rechazables, nos pueden parecer gentes a las cuales no deberíamos de llevar el evangelio, pero dice el Señor Jesucristo que a esa gente odiada y rechazada por el mundo, por todos, por la mayoría, también debemos de llevar el evangelio, debemos de testificarle de Cristo para que ellos también tengan la oportunidad de ser salvos. Estoy pensando al hablar de esto en las prostitutas, en los ladrones, en los homicidas. Estoy pensando en la gente que la sociedad rechaza, pero que indiscutiblemente necesitan también la salvación como todos nosotros. Y finalmente le dice el Señor a los discípulos, cuando testifiquen a los de Samaria, miren el orden, cómo se sigue ampliando el círculo de predicación. Ahora testifiquen hasta lo último de la tierra, dice nuestro amado Señor Jesucristo. La misión, la orden, la última orden que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos es vayan y testifiquen a todo el mundo. Y cuando Él dice a todo el mundo, está invitando a los discípulos a saltar una frontera, a alcanzar los países del mundo, los países gentiles, los países que siempre habían estado excluidos de los privilegios que solamente el pueblo de Dios había tenido, pero ahora Dios está pensando en ellos y está pensando en incluirlos. Y el Señor Jesucristo está pensando en la salvación de todo el mundo, porque el amor de Dios es por todo el mundo, y el amor de Dios es tan grande y es tan inexplicable y tan incomprensible que el Señor Jesucristo desea que todo el mundo sea salvo. De la única manera que todo el mundo será salvo es que nosotros le testifiquemos del evangelio y de la persona de Jesucristo. Concluyendo, amados hermanos, en la fase actual tenemos la orden permanente, de carácter permanente, que fue la última orden que Jesús dio a los creyentes de testificar a todo el mundo. Debemos de testificar a todo el mundo. Hermano, en cuanto a cuándo Jesucristo volverá, debemos de creer que el soberano Dios, como Cristo nos lo enseña aquí, está al control, que la fecha la determinó Él y que no le complace compartir ese momento con nadie. Confiemos entonces en cuanto a cuándo será el momento en que Cristo regresará en Dios Padre. Él tiene el control, Él sabe la hora en que Él enviará a su Hijo por segunda vez a reinar. Nosotros, sin dilación, con entrega, con rapidez, entreguemos nuestro testimonio de Cristo a todo el mundo. Esta es la orden del Señor, su última orden. Se trata de una orden y nosotros no debemos cuestionar al Señor, solamente obedecerle. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar a Cristo para hacer conversos, para que le podamos guiar al Señor, para que le podamos enseñar el evangelio, para que ellos, igual que nosotros, los que aún no obedecen al Señor como nosotros no le obedecíamos en otro tiempo, ellos puedan aprender todo lo que Cristo le enseñó, todo lo que Cristo nos enseñó, y así, igual que nosotros, ellos puedan llegar a ser como el Maestro. Ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios. Él quiere que tú prediques, que tú enseñes, que yo predique, que yo enseñe, para que los que no conocen a Cristo le lleguen a conocer y lleguen a ser como Él, porque sabemos que esa es la meta final de nuestro Dios. Nuestro Dios nos está dejando vivir. Todavía estamos en este mundo, vivos. Nuestro Dios nos salvó, nos sacó de las tinieblas en que nos encontrábamos, sobre todo
para que nosotros participemos en la evangelización de este mundo que se pierde. Entonces, hermano, más que el cumplimiento de una orden, yo creo que el Señor nos está dejando participar de un enorme privilegio. Mirémoslos así. Somos los llamados por el Señor a testificar y a evangelizar a este mundo en oscuridad. ¡Qué gran honor nos ha hecho nuestro Dios! Que el Señor les bendiga, y a Él le pido que nos dé el denuedo, nos dé el valor, nos dé las capacidades que no tenemos para que seamos buenos testigos de Él. Yo estaba preso en las redes de perdición. Jesús me llamó y me dio nueva vida, salvación. Jesús me salvó, dejo mis redes y le seguiré. Cristo me cambió y yo a Él le serviré. When I was empty and lonely, He came to me, and He gave me a new song, and now I thank Him for His love. Jesus saved my soul, a transformation He made in me. The miracles for you, let Him in. He loves you too. Now is the day of redemption. Rejoice in it. God wants to give you His love. He is your Savior and your friend. Jesus saved my soul, a transformation He made in me. The miracles for you, let Him in. He loves you too. Hoy es el día anhelado de redención. Dios quiere darte su amor, Él es tu amigo, Salvador. Me salvó, dejo mis redes y le seguiré. Cristo me cambió y yo a Él le serviré. Jesús me salvó, dejo mis redes y le seguiré. Cristo me cambió y yo a Él le serviré. Jesús me salvó, dejo mis redes y le seguiré. Cristo me cambió y yo a Él le serviré.